Tema número 1. Introducción a la economía. Partimos de la pregunta ¿qué es economía? Tenemos 3 definiciones. La primera es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Número 2. Es una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre sus usos alternativos de la forma más eficiente posible. Número 3. Estudio de los actos humanos en los asuntos ordinarios de la vida. Explica cómo logra el hombre sus ingresos y cómo los invierte. Para fines de nuestro curso, vamos a utilizar la definición número 2. División de la economía. La economía tiene 2 ramas grandes, la economía positiva, que va a describirnos a la economía tal como es. Por otro lado, la economía normativa, que nos va a indicar cómo debería ser. Dentro de la economía positiva tenemos una subdivisión, la economía descriptiva, que va a estar en razón de la estructura económica y la historia económica. Por otro lado, la teoría económica tiene como subramificación a la microeconomía y a la macroeconomía. Respecto a la economía normativa, también se la conoce como política económica. Las tradicionales a nivel macro, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria y la política comercial. ¿Qué es la microeconomía? Vamos a decir que la microeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio de las elecciones económicas que hacen los individuos y las empresas y cómo esas elecciones crean mercados. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de variables agregadas. Modelo económico. Un modelo económico es una simplificación de la realidad. En términos más específicos, un modelo es una descripción teórica que capta el funcionamiento de la economía. En su mayoría, los modelos se expresan en forma matemática, esto con el fin de no tener errores en ciertas lógicas de análisis. Modelo básico de microeconomía, oferta y demanda. Este modelo describe cómo el precio de un bien o servicio está determinado por el comportamiento de los individuos que compran el bien y que las empresas lo venden. Modelos macroeconómicos. Vemos una reseña resumida de las escuelas del pensamiento económico. Tenemos el mercantilismo por los siglos XV a XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Su principal representante, Jean-Baptiste, va a tener como puntos principales la acumulación de riqueza, principalmente metales preciosos, es esencial para el desarrollo económico de un país. El comercio a nivel global es inalterable. Para que el comercio ayude a la acumulación de riqueza, se debe controlar los flujos de entrada y salida de modo de mantener una balanza de pagos positiva. El Estado tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riqueza. Controles, restricciones, subsidios, etc. Su intervención tendrá un carácter proteccionista, incentivando la producción local al mismo tiempo que la protege de la competencia de productores extranjeros. La fisiocracia, siglo XVII a siglo XVIII, también cuenta con un representante conocido. Tenemos la famosa frase "dejen hacer y dejen pasar". Esta teoría se basa en la premisa de la existencia de una ley natural en la que la naturaleza es el verdadero origen de la riqueza y que el Estado no debe intervenir en las funciones de los mercados. Le une al liberalismo económico la creencia del espíritu libre de la economía. En otras palabras, los fisiócratas sostenían que los sistemas económicos debían regirse por sus propias leyes naturales,
y que el gobierno no debía intervenir en su desarrollo. Este término proviene de la palabra griega physis y kratos, de manera que su significado se puede traducir como gobierno de la naturaleza. El liberalismo, siglo XVIII, con su precursor Adam Smith, en el contexto de la revolución industrial. La misma es una doctrina que propone un desarrollo favorable a través del libre mercado y la mínima intervención del Estado en asuntos económicos. Este se dice funcionar cuando la demanda de un servicio o bien aumenta entre los consumidores y así se logran crear mejores ofertas, incentivando la creación de empresas o la inversión en producción. Cada individuo tiene derecho de ahorrar con diversos propósitos: los hijos, la educación, la salud y la vejez. Esto se resume en dos aspectos importantes del ahorro. Ahorrar o acumular capital sirve para impulsar la economía y su desarrollo, ya sea para impulsar un beneficio real social, y cada individuo debe buscar su propio beneficio. El marxismo, siglo XVIII a siglo XIX, su precursor Karl Marx. El marxismo deriva de su nombre del apellido de su creador, cuya obra conjunta con Engels sirvió de inspiración para el surgimiento de diferentes modelos políticos revolucionarios. Esto a lo largo del siglo XX, como fueron la Revolución Rusa, la Revolución Comunista China y la Revolución Cubana. La base del marxismo es una crítica al sistema capitalista, al que acusa de haber permitido diseñar economías con resultados desastrosos e incluso horrorosas dictaduras. Las ideas planteadas en el Manifiesto Comunista abogaban por el derrocamiento del sistema de clases sociales y la abolición de la propiedad privada. El marxismo se enmarca dentro de la ideología socialista. El keynesianismo, siglo XIX, su precursor John Maynard Keynes. En un contexto de la Primera Guerra Mundial, el keynesianismo es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Según Keynes, el desempleo aparece cuando no se consume todo lo producido, es decir, cuando la demanda es menor que la oferta. Si no se generan nuevos bienes y servicios, tampoco se requerirá nueva mano de obra. En este caso, el gobierno debe aumentar la demanda con medidas expansivas que aumenten el gasto del sector público para generar riqueza y crear empleo. El neoliberalismo, en 1973, su precursor Milton Friedman, en el contexto de la crisis del petróleo. El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Considera que la intervención del Estado-mercado promueve la ineficiencia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción con menor inversión social. Les agradecemos por la preferencia, nos vemos en un próximo video.